Si yo menciono esta fecha, 22 de septiembre del 2003, seguramente a muchos de los que están aquí le trae a la memoria un episodio no tan agradable. Porque el 22 de septiembre del 2003, a las 12:45 de la madrugada, acaeció un terremoto. 7.2 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue cerca de aquí, de Villa Montellano, específicamente en Tubagua. Esa madrugada hubo varias réplicas de ese temblor que estremeció nuestras casas y nuestros edificios y que provocó que la mayoría de las personas se despertaran y no durmieran más esa noche. Mucha gente golpeándose el pecho, rezando e implorando a Dios misericordia. Así que no solamente hubo un sacudimiento de la tierra, sino que también hubo un sacudimiento de las conciencias de muchas personas. Días después del terremoto, tuve la oportunidad de ir a Puerto Plata y observé dos contrastes. Por un lado, observé edificios derrumbados parcialmente, como fue el caso del edificio que alojaba las instalaciones del Banco de Reservas. También vi edificaciones que literalmente se hundieron, como es el caso del Liceo Plan Reforma, cuya segunda planta, el segundo nivel, quedó arriba y el primer nivel quedó sepultado bajo la tierra. El segundo contraste fue el de edificaciones que no sufrieron daño alguno, como por ejemplo las construcciones de estilo victoriano del siglo XIX y que forman parte del patrimonio cultural de Puerto Plata. Así que edificaciones más modernas que fueron llevadas a cabo, uno supone, con una mayor conciencia en la ingeniería y en la arquitectura, se desplomaron. Pero edificaciones antiguas, de más de 100 años de edad, de existencia, del estilo victoriano, permanecieron intactas. Y yo me he preguntado, ¿cómo fue posible que edificaciones más modernas, con mayores avances en la ingeniería, colapsaran ante los embates de esos temblores? Porque las réplicas, ustedes recuerdan, los que estuvieron en aquella oportunidad, duraron aproximadamente un mes. ¿Cómo es posible que esos edificios colapsaran mientras que otras de más de 100 años de construcción no les pasara absolutamente nada? Y yo creo que en parte la respuesta tiene que ver con el fundamento, con la base, con la calidad de los cimientos, con la calidad de la base y la calidad de la construcción en sí. Y yo quiero llevarlos a todos ustedes a un pasaje de las Sagradas Escrituras en la carta a los Efesios que nos presenta las bases de la unidad cristiana. Sin lugar a dudas, amigos y hermanos, tener un buen fundamento, tener una buena base, es esencial para cualquier esfera de la vida humana. Los padres son responsables, desde que los niños nacen, de crear una base moral para que en el futuro sean hombres y mujeres de bien. Y a causa de esa base moral no colocada en los años tempranos de la niñez, estamos viendo una sociedad cada día más descompuesta. Es importante también tener una base económica, que cuando uno comienza a trabajar y a ganarse el propio sustento, uno vaya ahorrando y acumulando ciertos ahorros para lo porvenir, pensando en el futuro, pensando en la casa que voy a tener, en el vehículo que voy a tener, en la familia que voy a tener.
Esa base también es necesaria incluso en el noviazgo o en el matrimonio. Y si el joven y la joven ponen a Dios delante y oran a Dios y confían en Dios y dependen de Dios y son personas que buscan el consejo de los hermanos adultos de la iglesia, de los hermanos más espirituales y maduros de la congregación, y buscan el consejo de los pastores de la iglesia, sin lugar a dudas ese matrimonio va a ser colocado en una base mucho más sólida. Hermanos, la iglesia de Cristo ha sido creada y ha sido cimentada sobre una base sólida. Y dice en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 7, y esto formaba parte, según algunos entendidos, como una especie de credo de la iglesia primitiva, como una especie de confesión de fe en la que las personas, en las cuales las iglesias tenían un criterio unificado acerca de estos 7 vínculos de la unidad cristiana. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Luego de haber dicho en el versículo número 3 que debemos ser solícitos, es decir, debemos poner todo empeño en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, entonces continúa diciendo el versículo número 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamamiento. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí tenemos esos vínculos de la unidad cristiana. Son 7 vínculos. Son 7 elementos relacionados y ligados íntimamente, de tal manera que todos giran en torno a una de las 3 personas de la Trinidad, comenzando por el Espíritu, luego por el Hijo, que es el Señor en el versículo número 5, y terminando con el Dios y Padre de todos, que está sobre todos, a través de todos y en todos. Hay un primer grupo de 3. Miren lo que dice el versículo 4 una vez más. Hay un primer grupo de 3. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento. La segunda tríada, el segundo grupo de 3 está en el versículo número 5, como ya leímos. Un Señor, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, una fe, un bautismo. Y el séptimo elemento es Dios, el Padre, un Dios y Padre de todos. Y entonces aquí vienen 3 elementos relacionados con ese Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que está a través de todos y está en todos. Vamos a verlos de esta manera, tal y como aparecen en la estructura del pasaje que nosotros acabamos de leer. En primer lugar, las Escrituras nos dicen que hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu y una sola esperanza. Cuando dice aquí la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo dice un cuerpo, no se está refiriendo al cuerpo físico del ser humano, ni se está refiriendo al cuerpo físico del Señor Jesucristo, sino se está refiriendo al cuerpo espiritual de Cristo, que se llama la iglesia de Él, su iglesia. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, dice la palabra de Dios, versículo 16, y mediante la cruz, Jesucristo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Más adelante, en el capítulo número 4, versículo 16, de la carta a los Efesios, dice la palabra de Dios, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Este concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo es exclusivo de la teología, del pensamiento teológico del apóstol Pablo. No aparece en los otros escritos del Nuevo Testamento que no sean las epístolas, las cartas escritas por el apóstol Pablo. Es una metáfora, es una figura literaria para indicar la iglesia del Señor. Aparece por primera vez en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Aunque Romanos aparece en nuestras Biblias primero, no obstante Romanos fue escrito después de primera a Corintios. Precisamente cuando Pablo se encontraba en Grecia, es decir, la carta a los romanos. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, siendo un solo el pan que nosotros comemos, que simboliza el cuerpo de Cristo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En el capítulo 12, cuando está hablando acerca de los dones espirituales, una vez más se enfatiza el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y dice el versículo número 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Más adelante en el versículo número 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, refiriéndose a la iglesia, pero el cuerpo es uno solo. En el versículo número 27 dice el apóstol Pablo, vosotros sois pues el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aparece también en Romanos el capítulo 12, versículo número 5, y en la carta a los Efesios aparece otra vez, y en la carta a los Colosenses aparece también el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo una vez más. Hay dos elementos que nosotros debemos de tomar en consideración en relación con esta figura de la iglesia como cuerpo de Cristo. En primer lugar, que la iglesia tiene una sola cabeza, y esa cabeza es el Señor Jesucristo. En Colosenses el capítulo número 1 dice la palabra de Dios, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, le da dirección a la iglesia, le da unidad a la iglesia, le da cohesión a la iglesia. Y también la iglesia está sujeta y sometida a Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que no es el Papa en Roma, ni tampoco es o son los pastores de las iglesias los que son la cabeza de la iglesia, sino hay una sola cabeza y esa cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. El otro elemento importante en relación con esta figura literaria para referirse a la iglesia como cuerpo de Cristo es el concepto de la diversidad. Es un solo cuerpo, pero son muchos los miembros. Y como son muchos los miembros, cada miembro tiene una función diferente. De tal manera Dios dispuso, dice el apóstol Pablo, el cuerpo, de tal manera lo dispuso para que cada uno de nosotros nos necesitáramos y fuéramos interdependientes. Dependamos de los demás hermanos con la finalidad de que de esta manera todos seamos edificados y cada parte aporta un elemento importante en el crecimiento y la edificación de la iglesia. Es un solo cuerpo, pero también compuesto de muchos miembros. Así que, mis amados hermanos, aunque en la actualidad hay muchas denominaciones cristianas, hay muchas iglesias y confesiones cristianas de diferente naturaleza, sin embargo,
todos los verdaderos creyentes, no importa la denominación, no importa su confesión de fe, no importa su origen histórico, todos esos hermanos y todas esas iglesias delante de Dios son una sola iglesia. Así que delante de Dios no hay iglesias templo biblicanas, delante de Dios no hay iglesias pentecostales, delante de Dios no hay iglesias bautistas universales, no hay iglesias bautistas reformadas, no hay menonitas, no hay metodistas. Si cada uno de esos hermanos forman parte de Cristo y han creído en Cristo como Señor y Salvador, todos nosotros formamos una sola y verdadera iglesia. Ahora eso no significa de que por esa razón nosotros tengamos que creer lo mismo que ellos creen en los aspectos secundarios, pero en los aspectos fundamentales, como vamos a ver más adelante, sí estamos de acuerdo. El otro elemento del versículo número 4 es un espíritu. Dice un cuerpo y un espíritu. Este espíritu se está refiriendo sin duda al Espíritu Santo. Así como dice el apóstol Santiago que el espíritu, el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Un cuerpo sin espíritu no tiene vida. Y la iglesia tiene vida porque el Espíritu le ha impartido la vida que viene de Dios. El Espíritu Santo habita en cada corazón que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero el Espíritu Santo también habita en la iglesia local y hace su presencia en medio nuestro cuando estamos reunidos como tal, como iglesia del Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 22 de la carta a los Efesios. Luego dice el versículo 21, en quien todo el edificio, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Dios mora en el Espíritu Santo en su iglesia. La presencia de Dios habita en su pueblo. Dios había prometido eso en el Antiguo Testamento. Moraré con ellos y yo seré vuestro Dios y mi espíritu estará en medio vuestro. La iglesia cumple ese deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. El Espíritu Santo tiene también la tarea de unir cada persona que cree en Cristo a Cristo mismo y al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios 12:13, una vez más, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Noten que el bautismo con el Espíritu Santo es una posición delante de Dios irrepetible, que no es una experiencia que la persona tiene, sino más bien es una posición delante de Dios. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo la une a ese cuerpo espiritual que se llama la iglesia y la une vitalmente a Cristo. Ese es el propósito doble del bautismo con el Espíritu Santo. De tal manera que el creyente no debe perseguir el bautismo o ser bautizado con el Espíritu Santo, sino que el creyente debe perseguir ser lleno del Espíritu Santo. Y no debe buscar el bautismo con el Espíritu Santo porque eso forma parte del paquete de la experiencia de la conversión cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. El tercer elemento de este primer grupo de tres, dice la palabra de Dios, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y es interesante el hecho de que aquí la esperanza está relacionada de manera íntima con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, de acuerdo al pasaje de Efesios, el capítulo número 1, versículos 13
y 14 es la garantía de nuestra herencia. Dice el pasaje: desde el día en que oísteis el mensaje del Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y cuando creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo de la promesa es las arras, es decir, la garantía, el depósito anticipado de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que tenemos una esperanza. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado como un anticipo para que de esta manera nosotros sepamos que lo que falta de la esperanza, que lo que viene de la esperanza, ya tenemos un adelanto, y ese adelanto es el Espíritu Santo. En otras palabras, está tan segura esa esperanza que Dios nos da un adelanto, un desguste anticipado de ella. Así que, mi amado hermano, si todos nosotros tenemos una sola esperanza de nuestro llamamiento, eso significa que todos vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Allí estarán los hermanos verdaderos, los creyentes verdaderos de las iglesias pentecostales, los creyentes verdaderos de las iglesias templos bíblicos, los creyentes verdaderos de las iglesias menonitas, los creyentes verdaderos de las iglesias metodistas, los creyentes en Cristo Jesús de los hermanos reformados, los creyentes de las iglesias bautistas y de toda verdadera confesión, de toda aquella persona que tiene a Jesucristo como el Señor de su vida. Todos estaremos allí en la presencia del Señor. Y no vamos a estar preguntando, ¿de qué confesión tú eres? ¿A qué iglesia tú perteneces? Eso no va a tener significado en la presencia de Dios en ningún momento. Todos estaremos allá, gozando de la gloria de Cristo en la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos están contentos con esto? Luego viene el segundo elemento, el segundo grupo de tres. Dice el versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. El Señor aquí se está refiriendo a Jesucristo, a Jesús. Y este elemento de la unidad cristiana era fundamental y es fundamental para el cristianismo. Alguien dijo una vez que el cristianismo es Cristo. Cristo es el cristianismo. Si usted quita cualquier elemento del cristianismo, el cristianismo se mantiene en pie. Pero si usted quita a Cristo del cristianismo, el cristianismo se cae. Porque el fundamento del cristianismo, el centro del cristianismo, la base del cristianismo es Jesucristo, una persona, el Hijo de Dios. Y era esta confesión tan importante que dice en 1 Corintios el capítulo 8 lo siguiente. Esa era la principal y primera confesión de fe de la iglesia primitiva. Jesucristo es el Señor exaltado. Y Pablo dice, capítulo 8, versículos 5 y 6, de la primera carta a los Corintios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, es decir, muchos son adorados como dioses y como señores, aunque no tienen una existencia verdadera y real. Pero para nosotros, es decir, para los cristianos, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y solo hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En 1 Corintios, el capítulo 12, cuando está hablando acerca de los dones espirituales, versículo 3 dice que no hay nadie que llame a Jesús Señor, sino a través del Espíritu Santo. Nadie puede pronunciar la confesión gloriosa de la iglesia cristiana, Jesucristo es el Señor, a no ser que el Espíritu Santo lo mueva a confesar esa verdad. Y esa verdad lo que significa es que Jesús el crucificado es, por su resurrección, Señor de todo el universo. En el primer discurso del apóstol Pablo
luego de la resurrección de Cristo y luego de la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en el capítulo número 2, el sermón concluye con las palabras siguientes: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Eso no significa de que Él no era Señor antes de la resurrección, sino que la resurrección demostró lo que Él era verdaderamente. Esto forma parte también de la esencia de la salvación. Porque dice la palabra de Dios en Romanos el capítulo número 10, versículo 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y cómo olvidar, mis amados hermanos, el gran texto de Filipenses, el capítulo 2, versículos 9 al 11, luego de Pablo haber hablado acerca de los escalones de la humillación de Cristo? Luego dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, Jesucristo es el Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Y aunque usted vea que los gobiernos del mundo hacen tambalear la historia, Cristo tiene el control de la historia, porque Él es el Señor de la historia, del universo y de la iglesia. Luego continúa diciendo, Efesios capítulo 4, una fe, un Señor, una fe. Ahora, hay un problema aquí. La palabra fe puede ser entendida de dos maneras, de dos maneras. Fe en el sentido de confianza y fe en el sentido de lo que uno cree, es decir, un conjunto de verdades que uno cree. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice una fe? Significa esa confianza que uno deposita en el Señor, o más bien ese conjunto de creencias que nosotros confesamos y que tienen a Jesucristo como el centro de ellas. Me parece, sin obviar el hecho de que algunos entienden de que se refiere a esa confianza puesta y depositada en Cristo, que aquí la palabra fe se está refiriendo al segundo concepto. Una sola fe es ese conjunto de verdades que forman el evangelio de la gracia de Dios. Fe aquí es lo que uno confiesa, lo que uno cree, no solamente con la mente, sino también con el corazón. Eso implica, amados hermanos, de que en la iglesia primitiva había elementos doctrinales que eran esenciales y que formaban parte de la verdad del evangelio. Que todas las iglesias del Nuevo Testamento las reconocían como elementos sin los cuales la iglesia deja de ser iglesia. Así que debemos estar claros en lo que creemos. Porque estamos viviendo en una época en la cual la gente no sabe lo que cree. Por lo cual es tan importante que en la iglesia se proclame la palabra de Dios y se enseñe la verdad de Dios para que los hermanos estemos claros en lo que creemos. Y que todo ello esté basado en el evangelio que tiene a Cristo como el centro. Hay elementos secundarios, pero los elementos fundamentales deben estar claros en nuestra mente y deben ser creídos por cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia confesamos que hay un solo Dios, que existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si alguien se aparta de esa creencia, entonces no forma parte de la verdadera fe. Nosotros confesamos de que la salvación es única y solamente por gracia, por medio de la fe, que nadie se salva por obras
sino por la gracia de Dios y por la obra redentora de Jesucristo. Si enseñamos que la salvación se alcanza por obras, nos estamos apartando de la verdad de esa fe que nosotros confesamos como iglesia. Nosotros creemos que Jesucristo vuelve otra vez. Levanten la mano los que creen que Jesucristo vuelve otra vez. El que no cree que Jesucristo vuelve otra vez, entonces no está en armonía con esa fe que nosotros confesamos, porque las Escrituras son claras al decir que Cristo vuelve. Ahora bien, hay elementos secundarios, porque hay diferentes posturas y posiciones en cuanto al tiempo en el que esa venida habrá de acontecer. Algunos piensan de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Las iglesias templo-biblicanas son de esa postura, pero hay hermanos, realmente verdaderos hermanos, que piensan de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Ahora, hermanos, eso no es lo primordial. Lo que debemos creer es que Cristo vuelve, ya sea antes de la tribulación o después de la tribulación, pero Él vuelve. Él vuelve por su iglesia. El sexto elemento, versículo número 5, dice un bautismo. ¿Cuántos bautismos hay? Un bautismo. Y al igual que la fe, que puede tener un sentido, uno de dos sentidos, al igual que la fe, el bautismo también representa un elemento de debate si se refiere al bautismo en agua, cuando la persona es sumergida en agua confesando el señorío de Cristo, o si este es un bautismo espiritual, el bautismo que hace el Espíritu Santo al colocar a cada creyente en ese cuerpo espiritual que es la iglesia del Señor. Pero lo cierto es, ya sea una cosa o la otra, que en el caso del bautismo espiritual, el bautismo con el Espíritu Santo, ese nos une a la iglesia universal. Inmediatamente la persona cree en Cristo. Y el bautismo en agua es un ritual visible que nos une a la iglesia local. Pero el bautismo en agua es una representación o es un símbolo del bautismo real que aconteció en la persona cuando ésta recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Entendemos de que aquí bautismo enfatiza el hecho espiritual. El Espíritu Santo, mi hermano, cuando tú creíste verdaderamente en Jesucristo, ¿sabe lo que hizo? Te tomó, espiritualmente hablando, y te colocó en ese cuerpo que se llama la iglesia, eternamente, indisolublemente, por toda la eternidad. De tal manera que participas de la vida de Cristo. Y Cristo es tu vida. El último elemento aparece en el versículo número 7. Versículo número 7. Versículo 6, perdón. Versículo 6. Dice el texto: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Hay un debate también acerca de ese todos. ¿A qué se refiere? Si se refiere a la creación, al universo entero, Dios es el Dios y Padre de todas las cosas creadas, dicen algunos. Y Dios está sobre todas las cosas creadas, lo cual señala la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Y Dios actúa a través de todas las cosas creadas. Dios utiliza las cosas creadas para llevar a cabo sus propósitos. Está por medio de todos. Y Dios está en todas las cosas creadas. Eso es verdad de acuerdo a la palabra de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No obstante, mi hermano, como es un pasaje que tiene que ver con la unidad de la iglesia, ese todos me parece que debe ser entendido para referirse a cada verdadero creyente en Cristo Jesús. Así que hay 4 elementos que se destacan aquí.
acerca de Dios, que es el Dios y Padre, dice, de todos. Aquí no hay personas que hayan creído en Jesucristo que tengan un Dios y Padre diferente al que usted y yo tenemos. Así que somos propiedad de Dios, somos posesión de Dios. Dios nos compró con la preciosa sangre de Cristo, le pertenecemos a Dios. La iglesia fue comprada con la preciosa sangre del Hijo de Dios y es un Dios y Padre de todos. El segundo detalle destaca, resalta la soberanía de Dios. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, es decir, está por encima de todos. La soberanía significa que Él ejerce autoridad y control sobre la iglesia, que la iglesia no está independiente y desligada del poder y de la autoridad de Dios, sino que Dios ejerce su autoridad en la iglesia. Él es el dueño de la iglesia y Él tiene derecho de hacer con la iglesia lo que le dé su gana, su voluntad. Por eso vemos en Apocalipsis los capítulos 2 y 3 a Cristo que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, y esos 7 candeleros de oro están representando y simbolizando las iglesias locales, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea, y a cada iglesia, Montellano, Templo Bíblico Villa Montellano. Así que el Hijo de Dios se pasea en medio de su pueblo, entre los 7 candeleros de oro. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él compró la iglesia, porque Él tiene autoridad sobre la iglesia, porque Él tiene control de la iglesia y Él tiene el derecho de que nosotros le obedezcamos y nos sometamos a su voluntad. El tercer elemento, dice un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, soberanía. ¿Cómo continúa el versículo 6? Y por todos, aquí la palabra por todos nos habla de medio, nos habla de agencia, nos habla de instrumentalidad. Es decir, Dios obra a través de cada uno de los creyentes de la congregación. Dios se manifiesta a través de la iglesia. Dios obra, mi hermano, en ti, pero también obra en tu hermano que está sentado a tu lado. Dios no monopoliza su acción en la iglesia. Dios distribuye su actividad en cada uno de los miembros de la congregación. Es por esto que dice en 1 Corintios, el capítulo número 12, versículo 4 al 6, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Aquí la palabra operación es, hay diversidad de actividades. Hay diversidad de poderes. Hay diversidad de energías. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho, para el provecho común. Y qué bueno, hermanos, es saber, qué bueno y qué alentador es saber que Dios se mueve y que Dios obra a través de ti, a través de mí, a través de cada persona que forma parte de su iglesia. Qué bueno es saber que Dios se mueve a través del que dirige el culto público. Y qué bueno es saber que Dios se manifiesta y que Dios es a través de los hermanos que oran. Y qué bueno es saber que Dios se manifiesta a través de los hermanos que tocan los instrumentos. Y qué consolador es saber que Dios se mueve y que Dios se manifiesta a través de los que cantan y alaban a Dios con voces maravillosas. Pero qué bueno es saber, mi querido creyente, de que Dios se mueve y que Dios se manifiesta a través de tus oraciones y de tus actividades. Así que Dios obra a través de todos, por medio de todos. Dios está presente en ti para obrar a través de ti. Y lo hace por medio de los dones espirituales, los dones que Dios te ha dado para que tú lo pongas bajo el servicio en la iglesia y puedas servir, valga la redundancia, para provecho
de otros hermanos. Él obra a través de los ministerios y Él obra por medio de las oraciones de los hermanos. Así que nunca veas que tu oración es poca cosa delante de Dios y delante de nosotros. Porque Dios está inquietando, hermano, tu alma, está inquietando tu espíritu para orar por una necesidad específica de algún hermano que en ese momento está sufriendo, está padeciendo, está en decadencia, está en debilidad, está en angustia, está en una enfermedad terrible, en una tribulación, o la iglesia atraviesa por un momento de crisis. El otro día, que hicimos una especie de despedida, un grupo de varones, de nuestro hermano Joelo, decidí, antes de ir a la casa de Herminia y de Pale, nuestro hermano Félix Antonio, decidí visitar a nuestra hermana Luisa Sánchez. Muchos de ustedes la conocen, una ancianita, una señora ya de 80 y pico de años, que tiene todos los años del mundo en esta congregación. Cuando yo entré por primera vez, ya nuestra hermana Luisa era una mujer de batalla. Ella está ciega en la actualidad. Y cuando yo fui a su casa para saludarla y saber de ella, ella estaba escuchando su emisora y tenía su Biblia en su mano y estaba orando. Y cuando yo entro la saludo, pero ella como que no se dio cuenta de que era Carlos. ¿Quién es?, me pregunta. Es Carlos, hermano Carlos José. Y yo siempre, cuando ella viene a la iglesia, me gusta chancear con ella y le digo, ¿qué usted busca aquí? Y me dice ella, ¿y usted qué busca? Y yo le digo, es que esta es mi iglesia. Y la mía también, me dice ella. Y ella me dice en ese momento, precisamente estaba orando por ti en este momento. Porque ella había escuchado de que nosotros teníamos un paseo para la playa. Pero ella se confundió con el día. Ella pensaba que era ese lunes y era el jueves. Así que ella estaba orando desde ya por los hermanos que íbamos para el paseo, para que Dios nos guardara. Mi hermano, eso es obrar Dios a través de ti. Tú no sabes la cantidad de hermanos que posiblemente una hermana piadosa, tú no sabes si ella está orando por ti y que por causa de esa oración Dios te sostiene. Así que es un Dios que obra por medio de todos. Hermano, siéntete contento de que Dios obra por medio de ti. Puede ser que no se vea lo que tú haces, puede ser que no nos demos cuenta de lo que tú estás haciendo, pero Dios lo ve. Dios energiza, Dios te motiva, Dios te impulsa para actuar para su gloria y para bien de la iglesia. Y finalmente, dice el texto, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, Dios está en todos los creyentes que forman la verdadera iglesia. Dios habita en cada uno de nosotros. Y qué privilegio, mi amado hermano, es que Dios habite en nosotros. No somos cualquier cosa. En conclusión, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? ¿Qué es lo que las Escrituras nos están enseñando con estos vínculos o estos elementos de la unidad cristiana? Recordemos estos elementos. Un cuerpo, en segundo lugar, un espíritu, una esperanza de nuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, el cual está a través de todos y está en todos. ¿Qué es lo que qué es lo que Dios nos está enseñando en esta mañana? ¿Cuál es la verdad fundamental que Él quiere que nosotros tengamos bien clara en nuestra memoria? Lo que Dios nos está diciendo es que la base sólida de la unidad de la iglesia es un poderoso incentivo, es un poderoso estímulo para guardar esa unidad. La base sólida de la unidad de la iglesia
es un poderoso incentivo para que nosotros guardemos, preservemos y nos esforcemos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Puestos de pies, vamos a pedirle a la agrupación que pase por aquí. En lo que ellos suben vamos a orar para dar gracias al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, cuán grande es tu amor para con nosotros. Y cuán grande, Señor, es lo que tú has hecho por nosotros. No dejaste que nosotros tomáramos la decisión de crear la unidad, porque era imposible que nosotros la podamos crear. Y tampoco teníamos ni tenemos el deseo de crearla. Por eso tu Espíritu la creó. Compartimos elementos que son propios de todos los creyentes, no de un grupo en particular. Gracias porque somos un cuerpo y tenemos un solo espíritu. Compartimos una sola esperanza. Tenemos un mismo Señor que es Jesucristo. Compartimos una sola fe, un grupo de verdades fundamentales que forman el Evangelio. Hemos sido bautizados con el mismo Espíritu y tenemos un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que obra a través de todos y está en todos. Señor, bendito tu nombre por siempre y para siempre. Gracias por esos vínculos que nos unen y que forman parte de nuestra posición en Cristo Jesús. Pero ayúdanos, Señor, a valorar estos fundamentos. Ayúdanos a valorar esta base para que precisamente nos ocupemos en guardar, en preservar y mantener la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Ayúdanos, solos no podemos. Es por tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias.